Saludos mis amados hermanos, espero se encuentren muy bien. Un fuerte y caluroso abrazo desde cualquier lugar que nos estén sintonizando. Hoy estamos estudiando la porción número 5, la cual es Hayé y Sara. Esto es la vida de Sara. Y contrario a lo que estamos leyendo en la versión al español de esta porción, aquí dice, y Sara murió a los 127 años. Es lo que dice en español. Sin embargo, en el hebreo hay mucho más de fondo que solamente decir y murió, ya que la Torah siempre va a dar el énfasis a la vida, no tanto a la muerte. Es como centrarse más bien en lo que el Eterno da, como cuando Adán y Eva estaban en el huerto y el Eterno les dijo, de todo árbol podrán comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no. Podría centrarse más bien en, si lo vemos como el Eterno quiso dárselos a entender, a ver, de todo árbol del conocimiento de del bien y el mal no comerán, pero tienen todo lo demás para disfrutar de él. Entonces se hace un realce a lo que tienen, en realidad se entiende mejor. Pues aquí el Eterno quiere que nosotros lo entendamos, ya que cuando lo vemos en hebreo y habla esta palabra de Hayé y Sara, o sea, y la vida de Sara, y ahí la palabra fue que esta palabra en hebreo también contiene un secreto interesante, ya que está compuesta de las mismas palabras del Eterno, ¿sí? Yud, Hei, Bab, Hei, solo que acomodadas en un orden distinto, dando a entender la relación que tenía Sara para con el Eterno y también el del Eterno para con Dios, ya que esta palabra es palíndroma, quiere decir que sería de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de la misma manera, y esto nos da a entender la sintonía, la conexión, la relación que esto significa, el poder tener como un puente. Pues exactamente el Eterno quiere que nosotros lo entendamos. Y para entender un poco más acerca de Sara, vamos a ver qué es lo que viene pasando desde antes. Vamos a ver un poco de la porción pasada cuando termina en la atadura de Isaac. Bueno, resulta que en esta atadura, así se le conoce cuando Isaac fue llevado al monte a ser sacrificado. Y esto no sucede por casualidad, ya que en el libro de Geser nos empieza a narrar hechos que no están escritos a detalle en la Torá. Y nosotros entendiendo que el libro de Geser es un libro donde es de documentación histórica, ya que lo relata así también Josué, no están escritas las demás cosas en el libro de Geser y también lo narra Samuel hablando acerca de este libro que es parte del compendio judío, que es un libro de crónicas, es un libro histórico, y tomándolo como una fuente histórica, entonces puede dar más entendimiento, más realce a lo que está diciendo ya la Torah, porque normalmente lo que dice la Torah, cuando dice bastante sobre el tema en el libro de Geser, viene pues menos, y cuando a veces no dice tanto, en el libro de Geser viene más expandido, como que dando una balanza a lo que está pasando ahí. Pues justamente ahí nos comienza a narrar los sucesos que pasaron para cuando dice, y después de estas cosas, hablando de que Sara muere, ¿cuáles son estas cosas? Las que está narrando en este libro. ¿Qué sucede? Que al igual que cuando inicia el libro de Job, dice que el diablo o a Satán está andando por ahí y merodeando y dice que se presenta delante de los hijos del Señor, de los hijos de Adonai, y le dice, ¿no has mirado a mi siervo Job? Le comenta el Eterno a Satán, y él dice, uy, pues lo tiene rodeado. Algo parecido sucedió, ya que ahora es Abraham, cuando se presenta el Eterno, se presenta a Satán delante del Eterno, de entre los hijos de Dios, y entonces a Satán le dice, ¿no has visto a Abraham? O sea, con su fe y con esto, o sea, empieza a dar el realce a Abraham, y dice a Satán, sí, pues claro, ¿verdad? O sea, ya le diste el hijo de la promesa y ahora te ha olvidado, te ha abandonado, ya que no te he levantado ningún altar para que tú, para que tú puedas tener un holocausto y eso. Dice, pero pídele lo que más quiere y vas a ver si no te lo niega. O sea, vas a ver si de verdad. Entonces, por eso es de que viene esa atadura. Poco antes de que suceda esto, acá hay una conversación también entre Ismael e Isaac. Isaac estaba presumiendo, Ismael estaba presumiendo que a los 13 años fue circuncidado y ni siquiera le detuvo la mano a su padre para ponerle un alto, sino que fue obediente, pero se estaba jactando.
Y es cuando le dice Isaac, bueno, si mi padre tuviera que ofrecerme en sacrificio, yo no me iría. Yo, o sea, me quedaría ahí en silencio. Y justamente también se le presenta el diablo, o sea, Satán, a Abraham. También se le presenta en esta historia. O sea, aquí está jugando un juego muy interesante, ¿no? De cómo se le comienza a aparecer con un forastero, ya que cuando van a cumplir, que se levanta muy de mañana, Abraham ensilla o sea, su caballo, ensilla todo y vámonos, ya se quieren ir para hacer rápidamente a la mañana la voluntad del Eterno. Posteriormente, anteriormente en la noche, pues Sara estaba ligada su alma al corazón de su hijo. Así que Sara le decía a Abraham, no, pues si tiene hambre, por favor no le niegues la comida. Si tiene sed, no le niegues no le niegues la bebida, no le niegues el sustento. Y hasta dice que le pone ropas, pues ropas especiales, ¿no? Inclusive hasta un diamante en el turbante, o sea, todo, tenía cuidado. Y cuando se va Isaac con Abraham, y estaba Sara atrás como que no los dejaba ir, ¿no? Los estaba siguiendo por atrás como, ay, mi hijo. Y es que para este punto Isaac ya tenía 37 años, según nos narra el libro de Geser. Recordemos que Sara tiene a Isaac a los 90. Vimos en la porción pasada que Sara a los 89 le viene el Eterno y le dice que al siguiente tiempo va a dar a ese hijo, o sea, a los 90 años. Es cuando da a Isaac, y Sara también tiene 127 años, da a entender que aquí ya son 37, aunque algunos han afirmado que tenía Isaac 33 años, y entonces Sara estuvo con ellos todavía otros 4 años más. Sin embargo, esta interpretación, pues no es como que avalada, porque así no lo dice la Torá, no está diciendo esta parte. Aquí estamos dándonos cuenta, como este libro histórico nos narra, pues que tenía 37 años cuando sucedió este evento. ¿Me explico? Así que van a ese monte y va atrás de ellos Ismael y Eliezer, el siervo fiel de Abraham. Cuando ellos van de camino, les digo, se le aparece el diablo a Satán, a Abraham se le aparece, o sea, pero lo identifica de inmediato y lo ignora. Entonces a Satán después se convierte como un río, y Abraham sabía que en ese lugar no había nada de ríos. Y es cuando lo reprende y dice que a Satán hasta tuvo miedo y se desaparece. ¿Por qué? Quería desviarlo a derecha y a izquierda. E incluso se le muestra como un joven a Isaac diciendo, no, mira, tu padre está muy tonto, no lo despaches, no lo obedezcas, no lo sigas, es que así, o sea, quería desviarlos de cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Eterno. Abraham entendió como una señal que cuando vieron la gloria de Dios delante de ellos, donde estarían llegando, porque tardaron 3 días para llegar a ese monte. Y curiosamente, bueno, no tan curioso, sino que todo estaba destinado en esto, ese sería el mismo monte donde sería sacrificado Yeshua, el monte Gólgota. Así que van de camino, y en ese camino pues suceden muchas cosas, suceden muchos obstáculos, hasta se murmuraban por detrás Eliezer y Ismael, Ismael decía, híjole, va a llevar por la plática que habían tenido, ¿no? Va a llevar mi padre y va a matar a mi hermano, y yo voy a dar todo. Y todavía le dice Eliezer, bueno, yo he sido su siervo fiel, yo creo que más bien me lo daría a mí. Pero ya estaban peleando por la herencia y ni siquiera sabían qué sería de eso en ese instante. Relato todo esto por lo que pasa a continuación con Sara, para entender qué es lo que está sucediendo. Cuando ellos ven la gloria de Adonai, que la ve Abraham, y le pregunta, ¿ves eso que estás ahí? Le dice Isaac, y dice, sí, veo esas nubes y así. Ok, o sea, era la gloria de Dios. Y entendió Abraham, entonces a Isaac lo aceptó como sacrificio. Y cuando les pregunta a Eliezer y a su hijo Ismael, ellos no ven nada, entonces comprende que ellos no tienen que estar ahí en ese momento, no pueden participar. De manera que les dice, espérenme aquí, y van ellos al monte, y en ese momento preparan el altar y todo, y dice,
Isaac, oye papá, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y es cuando dice, en el libro de Jesús dice, bueno, el Eterno te ha elegido a ti como un cordero perfecto para ser sacrificado. Así que Isaac comprende ya lo que había hablado anteriormente y no pone resistencia, le dice, papá, por favor, átame fuerte, no sea que en mi carnalidad yo quiera rebelarme, yo quiera hacer algo. Y entonces lo comienza a hacer de esa manera, lo alista, lo prepara y justo cuando ya va a iniciar el sacrificio, los ángeles, narra el libro de Jesús, comienzan a interceder y comienzan a decirle al Eterno, o sea, mira a Abraham, mira a Isaac, porque ambos lloraron, ambos estaban en ese momento como padre e hijo, o sea, su único hijo de él, y estaban en ese momento, sin embargo, estaba Abraham dispuesto y también Isaac a ser sacrificado por ese acto sin oponer resistencia. Así que el Eterno le dice a Abraham, alto, justo en el momento cuando iba a terminar de hacer la shejitá. Así que no lo mata. Y es cuando voltea y ve a un carnero, ve un cordero de la parte, o sea, voltea y lo ve en la parte trasera. Así que el cordero quiere ir, pero a Satán se vuelve a interponer tratando de que pues mate mejor a Isaac en vez del cordero. Así que en ese momento que Abraham ve al cordero, comprende de qué se trata todo, de que todo, ¿quién es ese cordero? Ese cordero sería Yeshua, el cordero que fue desde el inicio, o sea, no porque fuera el físico, sino que lo ve a través del tiempo y se da cuenta que ahí está la promesa, la descendencia, ahí está justo cómo se iba a cumplir. Por eso lo entiende. Entonces cuando sacrifica ese cordero, ¿qué creen que pasa? Espía la sangre y la rocía en el altar y dice, ciertamente esta es la sangre de mi hijo, se puede decir que es la sangre de mi hijo. Y por eso la tradición dice que Isaac, aunque no fue muerto en el momento, se cuenta como que murió y fue levantado de entre los muertos. Pero es que la historia no acaba allí. La historia continúa porque el diablo, no contento con lo que ya estaba pasando, va y se le aparece a Sara y le dice, se le aparece en forma de un viejo muy humilde, un viejo como confiable, y le dice, ¿acaso no sabes lo que Abraham le ha hecho a Isaac? Él lo ha matado y lo ha ofrecido en sacrificio, y aquí él ha muerto. Y Sara no identificó que era Satán, sino que ella creyó que era alguien que había estado con ellos, o sea, ya había estado en el evento y fue a decirle. Así que como Abraham le había dicho que iba a ir a Hebrón con Shem, con Hebel, me parece, para enseñarle de la Torah y hablarle acerca del sacrificio y todo, pues ella se turba en el momento y comienza a llorar amargamente, justamente cuando estaba pasando todo esto, que no pudo cumplir el cometido a Satán y puso esa oposición, pues ella se entera, empieza a llorar y va hacia con ellos, busca ir hacia con ellos. Así que cuando el Eterno retrae el brazo de Abraham y dice, no le hagas daño, pues allá Sara ya iba de camino. Llega a Hebrón, a Kiriat, y resulta que nuevamente se le aparece a Satán, a Sara, y tiene que decirle la verdad. Fíjense, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? Y le dice el diablo, porque se le vuelve a aparecer ahora en forma de un anciano, como de un forastero, y le dice, ciertamente te mentí, porque Isaac está vivo. Y Sara, con ese amor tan entrañable, siendo su único hijo, o sea, teniendo tantos cuidados con él, pues resulta que fue tanta la alegría que sintió saber que su hijo estaba vivo, que en ese momento no la pudo contener y le dio un paro cardíaco y muere, justo en ese momento. Entonces fue ahí donde Sara murió. Sara, porque el texto está diciendo, si lo vemos en español, dice que Sara
bueno, en español dice que murió a los 127 años y se repite, y estos fueron los años de Sara, 127 años, y 127 años fueron los que vivió Sara. Lo repite 2 veces si lo leemos al español, pero aquí va a haber otros secretos que en el hebreo cuando está diciendo Hayei Sara y esta parte y fue, ya vimos que tiene que ver con esa relación con el Eterno, pues también Rashi nos comenta que como está escrito, hay un secreto, porque no dice 127 años, dice, y Sara vivió 100 años, 20 años, 7 años. Y estas fueron las vidas de Sara, sí, las vidas. Y no es que haya muerto y resucitado 3 veces, sino que se comprende que son etapas, son momentos en la vida que pareciera que vivimos una vida diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenía Sara 89 años, el Eterno le rejuveneció, le dio esa juventud y esa fuerza para poder dar al hijo de la promesa. Porque Isaac es tipo y figura de Yeshua, del Mesías, del que habría de venir. Así que se puede decir que en ese sentido la vida de Sara, porque se repite 2 veces, la vida de Sara, aquí en ese texto, se separa en 2 y se puede entender en 3 partes, 3 características. En 2, porque está hablando de que la vida de Sara hasta los 90 años fue una, pero la vida de Sara después de los 90 hasta los 127 fue otra. O sea, fue un parteaguas para ella el poder tener a un hijo, sobre todo al hijo prometido, que era su hijo amado, y que ella estaba, o sea, dedicada al 100% con ella. Y como él, Isaac, representa al Mesías, pues tipo y figura de Mashiach, vamos a ver que es como si nosotros tuviéramos una vida antes de llegar a Yeshua, antes de llegar al conocimiento de la verdad, y es otra vida entrando en el conocimiento de la verdad. Entonces el comentario de Rashi dice que aunque Sara tenía más de 100 años, ella tenía la juventud como de 20 y tenía la pureza como de 7 años. Entonces, estamos viendo que todo esto tiene que ver con una vida recta, con una vida justa. Que si nosotros fuéramos a vivir, un ejemplo, 177 años, es como si nuestra vida se dividiera en 50 años, 20 años y 7 años. O sea, 50 años que estamos en esa búsqueda del Eterno, luego 20 años que nosotros nos embellecemos con la presencia de Dios y todavía 7 años que vivimos en pureza, porque Yeshua dice que el que no tenga el corazón de un niño, o sea, la pureza, la inocencia, pues no será digno de mí, no podrá entrar al reino de los cielos. Y es lo que se cuenta como en los comentarios, ¿no? Que Sara tenía esa pureza, que Sara había obtenido esa belleza, no solamente porque le rejuveneció el Eterno, sino porque ella ya tenía una vida alegre, ella ya tenía ese motivo, y su vida después de Isaac se centró solamente en ella. Y esto nos recuerda que así nosotros debemos centrar nuestra vida en el Mashiach. Que recordemos que cuando el pueblo de Israel sonaba, o sea, escuchaba el sonido del shofar o de la trompeta, tenía que marchar, y cuando se establecía, tenían un orden de cómo acampar. Y esta manera era con el Eterno en el centro. La presencia de Dios moraba alrededor, en el centro del pueblo de Israel, porque todo el pueblo era como que lo cubría, y dentro estaba el Mishkan, y ahí estaba la presencia del Eterno, lo cual nos quiere decir que así como el pueblo de Dios tenía en ese centro de la vida al Eterno, el Mishkan, y todo giraba alrededor de él, es así debe ser la vida del creyente. El problema es que nosotros muchas veces lo tomamos como que Yeshua es parte de nuestra vida y no es nuestra vida, no es el centro de nuestra vida. Por eso vamos a entender que poder llegar a este punto requiere de una decisión. ¿Cuál decisión o cuál pregunta me puede llevar a esto? Pues una sencilla, realmente no es difícil, lo difícil es hacerlo. ¿Por qué?
Porque cuando uno quiere cambiar de vida, solo tienes que hacer una sola cosa. ¿Cuál es esta? Cambiar las prioridades. Porque cuando nosotros cambiamos las prioridades, entonces nuestra vida cambia en automático. Si una persona se dedica al trabajo todo el tiempo y esa es su prioridad, pues todo va a girar alrededor de él. Si una persona se dedica a la familia y esa es su prioridad, pues todo va a girar alrededor de él. Aquí el asunto es que cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro principal tesoro y como nuestra principal prioridad, todo va a girar alrededor de Él. Y si nosotros nos preocupamos en el eterno por cumplir sus palabras, sus mandatos, sus estatutos, va a ser como ese camino que tenemos que pasar para cumplir ese objetivo. Y es cuando va a llegar el adversario, y a Satán es eso, adversario, o sea, el que se opone, el que quiere poner tropiezo, pero no es posible cuando nosotros ya sabemos que va a haber distracciones, que va a haber problemas, que quieren tal vez haber rencillas, o sea, podemos llegar inclusive a caer en la ilusión mental o en la ilusión visual, ¿no? De este mundo, de todo lo que ofrece este mundo, ¿no? Porque este mundo, si no ofreciera cosas ricas a la carne, pues nadie pecaría. Pero como son cosas deleitosas para nuestra carne, es el problema que caemos. Así que cuando estamos conscientes de esto, podemos caminar. Y así como Abraham siguió y lo hizo desde temprano, al amanecer, siguió avanzando, pues eso es lo que pasa. Podemos llegar y cumplir la voluntad del Padre, sabiendo que va a haber muchas cosas que quisiera el diablo poner tropiezo, pero nosotros no caemos en ella. Porque cuando Sara muere, pues llega, no saben, en ese momento Abraham y Isaac, ellos ya vuelven y Abraham, pues imagínense, pues estaba doblemente gozoso, ¿no? ¡Wow! Pasamos la prueba, hicimos la voluntad del Eterno, el Eterno tuvo misericordia, el Eterno se compadeció y ya quiere estar con su esposa y contarle esas noticias tan fabulosas. Sin embargo, cuando llega no la encuentra, pide razón por ella y le dicen que fue a Hebrón donde les había dicho él que iría, Abraham. Abraham jamás le dijo a Sara lo que iba a hacer. Entonces también el diablo tomó ocasión de eso. Así que fue y cuando llegan a Hebrón se encuentran con la noticia de que Sara ya había muerto. Esto obviamente ocasionó mucho dolor y lloraron mucho, lloraron amargamente Abraham e Isaac. Y bueno, Abraham tuvo este duelo, esta semana de duelo, 7 días. Y cuando dice que lloró, en hebreo, ahí tiene una letra kaf, que la letra kaf está disminuida, lo cual los sabios apuntan que aunque el llanto de Abraham, pues obviamente que fue intenso, pero lloró poco, porque el Eterno le dio las fuerzas necesarias, ¿para qué? Para fortalecerse a él, para fortalecer a Abraham y también fortalecer a Isaac en ese dolor y en ese duelo. Porque cuando estaban en esa atadura y antes de que Abraham hiciera el sacrificio, le dijo, pues dile a mi madre que estas son las cenizas de su hijo Isaac, que aquí está el aroma de Isaac. Solo y entrégaselas, por favor, pero no se las entregues cuando estés en el monte o cuando estés en tal lado, no sea que se quiera aventar, no sea que quiera venir a acompañarme. O sea, hasta tenía ese cuidado. Sin embargo, aquí ya fue al revés. Ahora ya se están padeciendo la muerte de Sara. Y aunque pareciera que fue una vida extendida muy grande, fue algo muy repentino que no se le esperaban. Fue algo devastador. Tan es así que tuvo que buscar un lugar donde enterrarla, que eso fue en la cueva de Macpela, donde pues ella tuvo una sepultura de reyes, porque se le puso las mejores ropas y literalmente fue como si fuera de reyes, porque fueron todos los más importantes de aquella época. Por ejemplo, el rey Abimelech, el rey de los filisteos, los principales, todos fueron y todos estaban ahí reunidos para darles el pésame a Abraham y a Isaac. Así que les dijo les dijo a los heteos, dice, a ver, si yo he encontrado esa gracia, que le dijeron, o sea,
pues por favor, usa un lugar de nosotros, nadie te lo va a rehusar para que entierres a tu muerta. Y le dijo, bueno, si yo he hallado gracia y de verdad me quieren ayudar, pues hablen por favor con Efrón para que pueda venderme esa cueva que tiene ahí en su heredad. Y ahí estaba él justamente y le dice, bueno, por favor, tómala. No, ahí tómala y también toma la heredad, tómalo todo, quédatelo. Y le dice a Abraham, no, o sea, quiero pagar todo el precio totalmente. Y es cuando aquí Efrón hace una jugada que no debería haber pasado. Uy, es que ¿qué son 400 monedas de plata, 400 ciclos de plata? Eso no es nada entre tú y yo. Pero ojo, 400 ciclos de plata está equivaliendo a 3 salarios al día. O sea, durante algo de tiempo, o sea, era un precio sumamente elevado. Entonces aquí estamos viendo que Efrón estaba siendo ventajoso. Abraham me había dicho que por favor me lo vendieran en el precio justo. Y es cuando Efrón dice, ay, es que quédatela, y como queriendo hacer esa jugada. Entonces él se aprovechó de que Abraham no quería negociar, Abraham no quería eso, y él quería pagar la cueva. ¿Para qué? Para que no digan que alguien bendijo, o sea, alguien quiso darle riqueza a Isaac. Entonces él la compró, pesaron el peso, o sea, de las monedas, porque él pagó, se le pidió esa cantidad, pero tuvieron que cambiarlo porque Abraham pagó monedas grandes, para que se entienda mejor. Pagó un precio grande y entonces tuvieron que cambiarlas para poderle dar el peso justo que había pedido Efrón. En esa cueva, según cuenta el Midrash, es donde se encontraba Adán y Eva también enterrados. Porque esta cueva Macpela quiere decir como doble, como una doble cueva o como un doble portal. O sea, quiere decir como doble. Aunque podemos entender que ahí se enterraron a las parejas y eso puede explicar el por qué doble. Algunos afirman que era más bien de que tenía como 2 niveles o tenía como un espacio y después otro. O sea, que era una cueva doble. Pero bueno, también en el Midrash nos narra como que si había un portal ahí adentro. Inclusive el Midrash también cuenta que cuando Abraham entró, hasta salieron las almas de Adán y Eva, porque era tanta la santidad de Abraham que salieron corriendo despavoridos. Pero bueno, eso es un Midrash, ¿no? Pero lo cierto es de que Abraham quería esa cueva como una heredad para poder enterrar a su esposa, su difunta, y obviamente en la posteridad quedar él también juntamente con ella. En esta cueva se quedan los patriarcas, es decir, Abraham, Sara, y luego posteriormente sería Isaac, Ribca, luego sería Jacob y Lea. Entonces ahí es donde quedarían los patriarcas, ahí enterrados justamente en esta cueva. Pero vamos a entender que, bueno, se dice que Sara también murió en la esperanza de la resurrección porque fue en Hebrón. En Hebrón estamos entendiendo que cuando dice la palabra que los muertos en Mashiach resucitarán primero, pues está intentando entender que como que este fuera el primer lugar o el primer sitio donde el Padre va a hacer la obra de la resurrección. Tal vez por lo que Macpela significa, de que ahí como que iniciaría todo. No lo sabemos ciertamente hasta que el Eterno pues haga la obra y en aquel tiempo Él nos mostrará todas las cosas que debemos de saber. Pero lo que sí vamos a entender es de que aquí hubo una mujer que usó de su virtud para cumplir la voluntad de Dios. Porque antes de morir, Sara estaba llorando amargamente y antes de saber que su hijo vivía, lo que ella dijo, dijo, mi hijo murió por hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién puede evitar la voluntad de Dios? Y estoy triste, mi cuerpo está triste, pero mi alma se alegra por haber hecho lo que a Dios le agrada. Entonces, aún en esa circunstancia y aún siendo su hijo amado, también tenía ese dolor y esa tristeza de madre, sí, pero más allá de eso, su alma se regocijaba por también ser parte de la voluntad de Dios y poder ser alguien también que aportó en ello.
Y es que ciertamente nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tener a nuestros hijos. Si, híjole, qué triste. O sea, uno podría pensar, ay, ya estamos embarazados como matrimonio nuevo. Y podemos pensar, no, pues mi hijo cuando tenga 30, cuando tenga 50, pero pasan las cosas y luego viene un aborto. Pasan las cosas y luego muere tu hijo pequeño. Pasan las cosas y cuando está haciendo apenas familia o algo, muere. O sea, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener a los hijos. Por eso es tan importante dar esa dirección, porque dirección y no intención es lo que marca el destino, es lo que marca la diferencia. Y aquí los hijos son como esas flechas que nosotros como arqueros, como padres, tenemos que darle la dirección exacta para poder apuntarlos al blanco. En Yeshua, que ese sea su blanco y que no venga nada ni lo desvíe, ni el internet, ni el mundo, ni Netflix, ni los amigos, ni nada de eso, sino que ellas sepan su propósito, su identidad. Y es nuestro trabajo, y no solo de nuestros hijos, y aún de nuestros nietos, poder desarrollarlos en ese sentir, para que ellos también puedan lograr el propósito que el Padre ha hecho o ha formado para que lo logren, porque ya vienen con ese propósito. Y es nuestro trabajo desarrollarlos en ello. Si vemos en la Haftará, vamos a encontrar a Adonías, el hijo del rey David, pero un hijo que no fue contristado con tal de que no llorara, de que no sufriera. Y esto de que fue contristado, o sea, el rey David dice que no lo quiso reprender, no lo quiso regañar, no lo quiso disciplinar. Ay, pobrecito, no voy a hacer que se me ponga triste, no voy a hacer que se sienta mal, que lo ofenda, y así. Entonces no lo disciplinó, y esto tuvo consecuencias. Tan es así que ya le estaba quitando el reino. Adonías se hizo pasar por rey, incluso un día que él escogió, porque no fue el día que se entronizan los reyes, simplemente se puso de acuerdo, tomó al Cohen, tomó el poder político, ya tenía su religión, ya tenía su política, todo asegurado, ya hizo el banquete y se entronizó y se autoproclamó rey. Y no es que si Betsabé no se pone viva y va y le dice a David, oye, ¿qué onda? Adonías, pues resulta que ya se proclamó rey y no me has prometido tú que mi hijo Salomón sería el rey. O sea, tiene que decirle, tenía que estarle ahí macheteando a David para que hiciera algo. Así que David, aunque sabemos que fue alguien vigoroso, energético, conforme al corazón de Dios y muy así, un guerrero, ciertamente por el pecado que tuvo, ¿qué fue lo que pasó? Una separación. El pecado no permitió que siguiera avanzando y sus consecuencias fueron en su familia, que no pudo quitar justo ese pecado en su familia, no lo trabajó, así que en su hijo se le subió, se le reveló. Entonces es hasta que David empieza a tomar acción, y entonces todo el mundo pues sale desfavorido porque ya se reveló lo que había hecho, que no era lo adecuado, no era lo correcto. Y entonces se proclama rey, David proclama rey a Salomón, y tenía que ser de esta manera, pero no puso las cosas en orden, no buscó dejar un legado, no buscó transmitir ese principio de la palabra del Eterno. Al final, como consejo que le da a Salomón, o sea, le dio un consejo que nosotros deberíamos decirlo a nuestros hijos. Le dijo que siguiera el camino del Eterno, que no se apartara de él, que fuera lo primero que buscara. ¿Para qué? Pues para que pudiera mantener el pacto que ha hecho con David, para que pudiera tener dirección, paz, guianza, sabiduría. Y pues por eso le da y le dice ese consejo, que a lo mejor que él era un padre ausente y no estaba presente cuando sucedió la violación de su hija, cuando sucedió lo del reino, cuando sucedieron muchas cosas, él no hizo nada, simplemente veía y callaba, porque pobrecito, no voy a hacer que lo contriste. Y no debe ser nuestra situación, sino ser esos padres amorosos, pero también que busquen la disciplina en los momentos que deba ser disciplina,
para nuestros hijos, con el motivo que podamos transmitir la palabra del Eterno y que la atesoremos y quede como un legado, como generación y generación. Y si a veces no tenemos un padre que nos dé un legado, un padre físico, sí tenemos un padre celestial que nos quiere transmitir ese legado a nosotros y a nuestros descendientes, a nuestras familias, y poder integrarnos a ser parte de la familia del Eterno. Si bien toda esta porción, todo lo que se lee, es para nuestra edificación, para que aprendamos de lo vivido y no cometamos nuevamente los errores, o aprendamos también los aciertos de toda esta historia. Una historia donde se mostró el amor, donde se mostró la generosidad, donde se mostró que es mejor ser dados y desprendidos para con el Eterno y poder hacer la voluntad de Dios antes de querer hacer nuestra propia voluntad. Yeshua lo dijo así: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa justo antes de ser sacrificado. O sea, le dijo, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahora pregúntate, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? O sea, en verdad, o sea, ¿Yeshua es la principal prioridad de mi vida? ¿O qué es la prioridad de mi vida? Pregúntatelo. Bueno, pues cuando contestes todo esto y lo empiezas a enumerar, creo que va a haber resultados y prontos, pero hay que trabajar en ellos y ser disciplinados. Yo de antemano espero que les haya sido de mucha bendición. No olvides dar like, compartir y hay que seguir adelante. Sigamos aprendiendo del Eterno, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Chao, chao.